Bendecimos el nombre del Señor en esta hora y le damos gracias al Dios Todopoderoso. Gracias Dios y gracias Señor en tu poderoso nombre, bendito Padre Celestial. Gracias por la oportunidad que siempre nos brinda, Señor, para poder manifestar desde lo más profundo de nuestro ser, poder manifestar tu grandeza, poder manifestar tu gloria, Señor, poder manifestar el carácter, Señor, del que tú estás formando en nosotros. Bendito es tu santo nombre, Señor, bendito eres en el nombre de Jesús, ahora y para siempre. Gracias Dios y gracias Señor por las cosas que no solamente has hecho, sino por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de los que tú has llamado, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito, bendito, bendito el nombre del Señor. Antes de comenzar, quiero saludar a los que ya se han conectado, y por aquí veo primeramente conectado desde Valledupar al hermano Alfonso Andrade. Alfonso siempre se conecta desde Valledupar con su familia, con Gloria, su esposa, y también con las niñas. Está Juliana y Mariana. Saludo para todos allá en Valledupar. Alfonso dice: buenos días, pastor, familia y hermanos en Cristo. Dios lo bendiga. Feliz día. Amén. Carito Acuña Ruz está conectada también desde Cincelejo. Carito es la hija del pastor Julio Acuña. Saludos para Carito allá en Cincelejo, para ella, para su esposo, para su niña, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así que le damos la bienvenida a esta mesa que está servida para poder comer del pan que verdaderamente desciende del cielo. Dijo el Señor que algunos comieron el pan en tipos y sombras, algunos comieron el pan figurativamente. Dios les dio el maná en el desierto, pero realmente el maná lo que estaba simbolizando era algo más grande y más profundo. Estaba simbolizando al verdadero pan, porque el maná que desciende del cielo, ese maná alimentaba el estómago y los alimentaba a ellos de manera natural. De modo que cuando pasaban 2 o 3 días que no hubiesen comido maná, por ejemplo, ya no quedaba rastro de ese maná en ellos. Ya no había rastro. Con el verdadero maná que desciende del cielo es diferente, porque este está formando y conformando en nosotros al Hijo del Padre Eterno, al Hijo del Dios Todopoderoso. Está conformando en nosotros a Cristo. Y comer, sentarnos a participar de esto que se llama la Pascua, a comer de esta comida, eso significa que algo está sucediendo en nosotros, y no es algo temporal, no es algo material ni natural, es algo eterno. Así que por eso le damos la bendición y las gracias al Dios Todopoderoso por hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Hemos venido compartiendo acerca del tema de lo que significa la provisión de Dios y el propósito. La provisión y el propósito. Es importante saber que Dios es nuestro proveedor, y precisamente como es el único proveedor que existe, que existe sobre este planeta, el único que puede autoproveerse es Dios. Él nos provee a nosotros de las cosas que nos son imposibles a nosotros conseguir. En cuanto a lo que tiene que ver con salvación, el Señor nos concede a nosotros, nos tiene que conceder el perdón, nos tiene que conceder el Señor la justificación, nos tiene que lavar con su palabra, nos tiene que redimir, nos tiene que rescatar,
darnos salvación finalmente. Entonces, para el Señor darnos salvación, Él necesita darnos una provisión. Y esa provisión viene en la forma de una persona, que es Jesucristo. Esa es la provisión que Dios nos da a todos. Pero, hablando de esta provisión, Dios nos da la provisión con, con algo en mente, con un plan que Dios tiene en mente. O sea, la provisión no es lo definitivo. Nosotros no estamos aquí para que lo que Dios nos da, eso nos relacione con Dios o nos una a Dios. Repito, usted, mi estimada persona que me está escuchando, mi estimado hermano o hermana que me está escuchando, lo que usted recibe de Dios no tiene por qué convertirse en algo con lo que usted estrictamente está relacionado con Dios. O sea, la provisión de Dios no debe ser, la provisión que Dios nos da, no debe ser la causa de nuestra relación con Él. O sea, yo tengo una relación con Dios porque yo recibo de Dios. No, esa no es la provisión no es lo importante, o no voy a decir que no es importantísima la provisión. Lo que quiero decir es que la provisión nos es dada para conducirnos a algo. La provisión nos es dada para llevarnos a un propósito. La provisión de Dios nos es dada para llevarnos a un propósito. Hemos explicado que Dios tiene un propósito. Permanentemente estamos diciendo esto. Dios no tiene 2 propósitos, 4 propósitos, 10 propósitos. Dios tiene un solo propósito. Y aquí en las Escrituras se le llama propósito eterno. Dios tiene un solo propósito y se llama propósito eterno. Dios nos ha traído a ese propósito. Ahora, para poder traernos a ese propósito, propósito de Él, para poder traernos a su propósito, Dios ha tenido que darnos una provisión. Entonces, aquí la provisión hace parte de algo, pero la provisión no es lo más importante. Aquí lo más importante y realmente de donde se desprende esta relación a la que hemos sido traídos por el Señor, aquí lo verdaderamente importante es el propósito. Nosotros relacionados con Dios por un propósito. Si nosotros lo que nos relaciona con Dios es la provisión, ya sea natural o espiritual, tarde o temprano vamos a terminar cansados, tarde o temprano vamos a terminar frustrados, porque cuando nosotros dependemos de la provisión o cuando nosotros establecemos nuestra relación con Dios en lo que recibimos de Dios, tarde o temprano va a llegar el agotamiento, porque definitivamente Dios sí nos provee y Dios nos va a proveer hasta donde Él quiera. Pero repito, no es por lo que Dios te da que debes tener una relación con Él. Es por aquello a lo que Dios te ha traído, y Dios te ha traído es a su propósito. El llamamiento de Dios es a su propósito. Fíjense que Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, lo que usted quiera, muchos planes. Otra traducción dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Bueno, este consejo del Señor no es la perspectiva esa de decir, mira, yo te aconsejo que hagas esto, yo te aconsejo que hagas lo otro. No, ese consejo no significa eso. El consejo es su palabra, el consejo es su gobierno, el consejo de Dios es lo que Él determina que nosotros debemos hacer, en lo que nosotros debemos fluir. Aquí le llama consejo. Entonces, muchos son los planes en el corazón del hombre, más los pensamientos del Señor, más los planes del Señor, más el propósito del Señor
permanecerá. O sea que lo que Dios se proponga con usted está por encima de lo que usted llegue a pensar. Y precisamente para eso nos ha traído el Señor. Ahora, lo que puede ocurrir es que nosotros retardemos esto. En vez de nosotros colaborar para que estas cosas se den más rápido y comencemos a ver más rápido los resultados de esto, lo que hacemos a veces es retrasarlo, y voy a explicar el motivo por qué. Vamos a estar fluyendo en eso en el día de hoy. ¿Por qué nosotros retrasamos los motivos? ¿Y por qué razón nosotros tenemos que, nosotros, o se tiene que convertir en nosotros, en algo determinante, el seguir a Dios de la provisión al propósito? Es decir, salir de la provisión y entrar al propósito de Dios. Fíjense que hemos utilizado, esta es como la cuarta o quinta enseñanza con respecto a la provisión y el propósito de Dios. Y desde que comenzamos, hemos utilizado para ilustrar en lo natural lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, capítulo 12, narra acerca de este tipo de cosas cuando Israel está saliendo de la tierra prometida, está saliendo de Egipto, las cosas que sucedieron. Entonces lo hemos colocado de esta manera para que lo puedas entender. Hemos colocado la tierra de Egipto, después de la tierra de Egipto viene el Mar Rojo, después del Mar Rojo viene el desierto, después del desierto viene el río Jordán, y después del río Jordán viene la tierra prometida. Dios los quería llevar a esa tierra prometida, sacarlos del lugar de muerte en el que se encontraba el pueblo de Israel, sacarlos de ese lugar de cautiverio, de absoluta pobreza, de absoluta humillación en la que el pueblo vivía, y traerlos a una tierra que el Señor le había prometido desde la época de Abraham. Entonces, fíjense, entre Egipto y el desierto existe el Mar Rojo, y entre el desierto y la tierra prometida existe el río Jordán. En cada una de estas divisiones y en cada una de estos aspectos hay cosas diferentes que hace Dios, y hay propósitos diferentes en cada uno de ellos. Ahora, en Egipto, nosotros tenemos que imaginarnos en Egipto y recordar un evento supremamente interesante, entre otros. Por ejemplo, el de la puerta ensangrentada. Dios había enviado las 10 plagas a Egipto, 9 había enviado. Y ya la 10ª era que el ángel de la muerte iba a pasar y todo primogénito iba a morir. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes deben sacrificar un cordero, recoger su sangre, y ese cordero lo deben comer todos. Si ustedes como familia no pueden comerse el cordero, únanse con la familia de al lado o con la familia total, tienen que comerse el cordero absolutamente todo, y lo que quede de los residuos ustedes tienen que quemarlo para que no quede absolutamente nada. Dice: ustedes van a salir de la casa, y cuando salgan el padre de familia, el representante, va a pintar los dinteles de la casa, y los postes los va a pintar, los va a teñir de sangre, con la sangre roja. Por eso se llama la puerta ensangrentada. El Señor dice: yo soy la puerta. Esa puerta lo está representando a Él. Básicamente esa puerta tiene que ver con la cruz. Y cuando ya esté eso así, ustedes van a entrar por esa puerta nuevamente a la casa. Eso significaba que ellos iban a participar. Significa que ellos iban a participar de esa muerte. Pasaban por esa puerta ensangrentada y ellos participaban de esa muerte. A la mañana siguiente, a la madrugada, ellos tenían que salir. Y es la simbología de que al salir, ya de ahí lo que salía era algo totalmente nuevo. Es lo que sucede en la cruz, que en la cruz el Señor es crucificado, allí Él muere, lo bajan, va a la tumba, pero
cuando Él se levanta de esa tumba, se levanta nuevamente como lo que Él es, como la vida. Y cuando sale de allí es cuando el Señor le dice, ese es Israel, mi hijo. O sea, Dios no está viendo un montón de hijos en Israel, sino que está viendo a muchos recibiendo la vida de uno solo. Recibiendo la vida de uno solo, que es la vida de su propio hijo, representando a su hijo Jesucristo. Entonces, es interesante, porque cuando ellos salen de allí de Egipto, cuando salen cuando pasaron por la puerta nuevamente, salieron de la casa por la mañana y salen de Egipto, ellos salen a un pacto con Dios. Ahora, cada aspecto de ese pacto, cada aspecto del pacto que Dios hizo con ellos, es un cuadro de Cristo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sacrificios habla de Cristo. Todo lo que tiene que ver con las ofrendas habla de Cristo. Todo lo que tiene que ver con las leyes habla de Cristo. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio arónico, levítico, tiene que ver, habla de Jesucristo. Y aquello del sumo sacerdote, eso es un cuadro de Jesucristo. Ahora, esas no son un montón de reglas. Un montón de reglas que Dios tenía para los sacrificios, para las ofrendas, para el sacerdocio, para el sumo sacerdote, para las leyes. No, eso no son un montón de leyes, son un montón de reglas que Dios tenía, sino eso representa una colección de cuadros que representaban la comprensión de Dios, de su propio Hijo, y de cómo había que relacionarse con ese hijo. Cómo había que relacionarse. Los sacrificios hablan de cómo relacionarse con el Hijo de Dios. Las ofrendas hablan de cómo relacionarse con el Hijo de Dios. El sacerdocio habla de cómo relacionarnos con el Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote habla de cómo relacionarnos con ese Hijo de Dios. Ahora, Israel salió de Egipto. Y cuando Israel salió de Egipto, hay una realidad para Dios. Hay una realidad que debe ser, porque ese es un cuadro de lo que sucede en nosotros. Para Dios, en la mente de Dios, la salida de Israel de Egipto es como si Israel estuviera pasando de muerte a vida. Como si Israel estuviera pasando para Dios. Israel pasaba de estar muerto a tener vida. Pero desafortunadamente Israel continuó a partir de ahí queriendo mantener una relación con Dios basada en lo que Dios le daba a ellos y no en por qué motivo los estaba sacando Dios de allí. No les interesó eso. Lo único que les interesaba era, como sucede con algunos cristianos, no les interesa qué propósito tiene Dios. Si Dios tiene algún propósito, si Dios quiere alcanzar algo por medio suyo, no les importa eso. Lo único que le importa a la gente es que puedo recibir yo de Dios. ¿Cómo puedo tener más fe para arrebatar mi milagro, para tener más cosas de Dios? ¿Cómo puedo orar mejor para pedirle mejor a Dios? ¿Cómo puedo hacer esto cómo puedo ser más santo para que Dios me vea más y Dios me dé más? Esa no es la perspectiva que debe tener un cristiano. Porque nuestra relación no está basada en lo que nosotros recibimos de Dios, sino en la razón por la cual recibimos lo que Dios nos da. Eso tiene que ser supremamente claro. El problema de Israel es que Israel siempre pretendió mantener una relación con Dios basada en lo que ellos recibían. Así que siempre estuvieron a la expectativa de sus propios apetitos. Y ellos pensaban que lo más importante eran sus propias necesidades.
Ese fue el pensamiento siempre de Israel y esa es la mayoría de pensamiento que hay en las personas que hoy tratan de relacionarse con Dios. Creen que lo más importante, que lo que los une a Dios es lo que les hace falta, lo que los une a Dios son sus necesidades, lo que los une a Dios son sus propios apetitos de cada una de las cosas naturales, materiales o carnales, qué sé yo. Eso es lo único que los une a Dios. O sea, cuando esa es la perspectiva de nuestra relación con Dios, estamos equivocados, estamos mal, vas a terminar frustrado, vas a terminar cansado, vas a terminar con ganas de tirar la toalla, de apartarte de esto porque andas en una equivocación. Así que el problema con Israel es que definitivamente nunca estuvieron interesados en aprender la realidad de esa relación que tenía que ser por fe. Y de esa manera era como ellos iban a entrar a esa tierra prometida, en donde iban a experimentar el propósito de Dios. Dice en la carta a los Hebreos, dice, y no pudieron entrar al reposo, porque lo que oyeron no iba acompañado de fe. Porque lo que oyeron cuando oyeron la palabra de Dios por boca de Moisés, no le pusieron fe. Siempre hacían las cosas como las hago porque me toca hacerlas. Pero esa no es la perspectiva de Dios. Así que ellos no estaban interesados en el propósito que Dios tenía para ellos. Ellos no estaban interesados en eso. Ellos estaban interesados en los propósitos que ellos tenían para Dios. En las enseñanzas anteriores, en las enseñanzas que hemos dado, hemos estado hablando acerca de este cuadro de la historia de Éxodo. Y este cuadro de la historia del Éxodo del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, esto es un cuadro perfecto de lo que sucede con nosotros. Es un cuadro real, supremamente real, de cómo nosotros vivimos delante de Dios. Aquí en el Éxodo nos muestra cómo nosotros somos consumidos por nuestros propios deseos. Ahora, no solo de cosas naturales o de una provisión natural, sino también de una relación con Dios, en donde nosotros tenemos que ser el centro de esa relación. Mira la expectativa que hay normalmente. Que usted la niegue es otra cosa. Pero normalmente la expectativa que hay en la gente, en la relación que quiere tener con Dios, la persona quiere ser el centro de esa relación. Es decir, estamos errando al blanco. Estamos disparando para donde no es. Por eso es que somos consumidos por lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer por nosotros. Dios tiene que perdonarnos, Dios tiene que ayudarnos, Dios tiene que protegernos, Dios tiene que bendecirnos, Dios tiene que guiarnos. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas estén mal, sino que esta es una comprensión demasiado equivocada, demasiado errada de lo que es tener una relación con Dios en Cristo Jesús. O es una comprensión demasiado pequeña, o sea, demasiado diminuta, cuando usted piensa que lo relaciona con Dios es que Dios lo guíe, es que Dios lo acompañe, es que Dios lo perdone, es que Dios lo ayude, es que Dios lo bendiga. Cuando usted tiene esa expectativa, precisamente usted está teniendo una expectativa supremamente minúscula del poder de la salvación de Dios. Y va a terminar equivocado, va a terminar... porque precisamente dentro de lo que tiene que ver con la salvación, la grandeza de lo que tiene que ver con la salvación, y ya eso lo hemos visto bastante en este lugar, ¿verdad?
la parte de nuestra salvación que tiene que ver con la solución de Dios al pecado es supremamente pequeña a todo lo demás que tiene que ver con esta relación que tenemos con el Señor. Desafortunadamente la gente piensa, muchos piensan, que lo que nos relaciona con Dios o que la salvación solamente está relacionada es con lo que tiene que ver con la solución de Dios para el pecado. La gente está pensando en cómo ellos mismos se santifican o en santificarnos unos a otros. La gente está pensando en cómo ellos mismos se hacen santos, en cómo ellos mismos tienen testimonio, cultivan testimonio, hacen testimonio. Mira, todo lo que nosotros hagamos desde lo natural y en lo natural no tiene ninguna validez para Dios. Absolutamente nada que ver. Porque todas esas cosas, lo del perdón, lo que Dios nos guíe, lo que Dios nos ayude, que Dios nos santifique, todas esas cosas son necesidades legítimas que nosotros tenemos de Dios. Porque nosotros no somos nada, nosotros no tenemos nada. Dios es todo y eso está bien. Pero cuando nosotros pretendemos seguir relacionado con Dios, esto lo he repetido insistentemente, cuando nosotros pretendemos seguir relacionados con Dios por medio de lo que recibimos de Dios, es como cuando un bebé recién nacido. Un bebé cuando está recién nacido, lo único que lo relaciona con sus padres son sus necesidades. Aquí lo único que importa es que él tiene hambre, aquí lo único que le importa es que él tiene sueño, aquí lo único que importa es que él tiene frío, aquí lo único que importa es las necesidades de él. Pero ese bebé tiene que crecer. Y de ahí en adelante lo que lo va a ir relacionando con los padres ya no van a ser sus necesidades, van a ser otro tipo de cosas diferentes. El problema es que ese bebé crezca y cuando tenga todavía, cuando esa persona tenga 10, 15 años, lo único que lo siga relacionando con sus padres sean sus necesidades. Eso sí se vería como extraño, se vería como raro. Llevándolo un poquito más adelante, uno se da cuenta en el día de hoy que suceden este tipo de cosas. Hay personas que dicen, hay padres que se quejan, que dicen, mis hijos solamente me llaman cuando tienen una necesidad, cuando necesitan algo. Mira, cuando mi hijo me llama, yo sé que necesita algo. El padre lo hace con amor y lo hace, pero no se siente bien que lo relacione con su hijo sea la necesidad de su hijo. Es decir, que si su hijo no tiene una necesidad, entonces su hijo no lo llama. Llama a sus amigos, anda con sus amigos, tiene tiempo para todo, menos para aquel o aquellos con quien debería relacionarse más. Es lo que sucede normalmente es lo que sucede con nosotros. Hay cosas que Dios nos da porque nosotros las necesitamos. Pero hay muchísimas más cosas en nuestra salvación que no tienen nada que ver con la provisión, sino con el propósito. Con el propósito. Repito, hay muchas cosas más en este cuadro de la salvación, en este panorama de la salvación. Hay muchas cosas más, pero inmensamente más grandes, que no tienen absolutamente nada que ver con la provisión, sino con el propósito de Dios. Dice el Señor en Isaías, nos recuerda el Señor en Isaías, Él dice, a todos los llamados de mi nombre, Isaías 47, a todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, si a nosotros Dios nos creó, nos formó y nos hizo para gloria de Él,
Ese debería ser la razón por la cual estamos unidos a Dios, porque eso es lo que tiene que ver con el propósito. No en cuanto Dios me está dando, repito, dice el Señor, Jesús mismo explicando estas cosas dijo, vuestro Padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen necesidad de comer, tienen necesidad de abrigarse, tienen necesidad de comer, de vestir, tienen todo tipo de necesidades, dice. Vuestro Padre que está en los cielos, Él no ignora eso. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas esas cosas, mientras ustedes buscan lo que tienen que buscar, mientras ustedes se mueven en lo que tienen que moverse, las necesidades, la solución de las necesidades, la provisión para las necesidades, les será añadida. Fíjense ustedes. La provisión para las necesidades y el cristiano hace al revés. El cristiano se mueve detrás de las necesidades. Dice en Deuteronomio, dice que estas bendiciones vendrán sobre vosotros y los alcanzarán. Ahora, el cristiano hace al revés. El cristiano corre detrás de las bendiciones. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros algo que, si algo nos alcanza, es porque viene, que sé, sobre nosotros o detrás de nosotros y nos alcanza? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar algo que venga detrás de nosotros, hacia nosotros? Porque si va a venir siempre, vamos a hacerlo, a decirlo de esta manera, si siempre va a llegar por detrás, la bendición llega y ¡pra! Te alcanza. De donde venga, te alcanza. No sabes de dónde va a venir, te alcanza. Mientras estás persiguiendo el propósito de Dios, busca primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia. Así que fíjense ustedes, lo malo de la provisión no es la provisión. La provisión es buena. La provisión en sí misma no es malo. Lo malo es que nosotros preferimos permanecer en ese tipo de relación con Dios. Y cuando nosotros permanecemos en una relación con Dios basada en la provisión, el centro de esa relación somos nosotros. Repito, cuando nosotros procuramos tener una relación con Dios basada en la provisión que Dios nos da, que es lo que se hace normalmente, el centro de la relación no es Dios, sino que somos nosotros. Ven acá, aquí el que es grande, aquí el que da, aquí el que es el centro, aquí el que es todo, aquí es Dios, no usted ni yo, nosotros somos nada, ni tenemos nada. Fíjense que cuando uno parte de este mundo, uno no se lleva ni siquiera el suspiro, no se lleva nada, porque no tiene nada. Ahora, cuando se ha ido formando en nosotros aquel que es la vida eterna, se ha ido formando en nosotros, ya esa es otra cosa, porque eso sí va con nosotros, o en eso vamos nosotros, eso es totalmente diferente. Así que, repito, la provisión en sí misma no tiene nada malo. Dios nos va a seguir proveyendo. Si es de cuidado, nos va a seguir dando cuidado. Si es de guianza, nos va a seguir dando guianza. Si es de santidad, nos va a seguir dando santidad. Si es de cualquier cosa Él nos va a seguir dando esas cosas, pero nosotros no podemos basar la relación que tenemos con Él en las cosas que recibimos de Él, porque cuando basamos la relación que tenemos con Él en lo que recibimos de Él, el centro de esas cosas, entonces somos el centro de esa relación, entonces somos nosotros. Y eso se ve hasta en lo que cantamos, que le llamamos alabanza o le llamamos adoración. Hasta en eso se ve. Señor, tú me has dado, yo te necesito, yo te busco, yo estoy esperándote, yo
Yo y yo y yo y yo y yo. No, no, el centro tiene que ser Dios. Nosotros eh, tenemos que salir de eso, tenemos que avanzar. Estamos tratando de que Dios haga algo poniendo como centro nosotros, el yo. Como centro tratando de que Él haga por nosotros algo para lo que nosotros llamamos, eso es para mi vida. Eso que tú llamas tu vida es lo que Dios quiere acabar en ti. Y eso que tú llamas tu vida es lo que se llama el yo. Eso es lo que Dios... Señor, yo necesito que arregles esta situación, Señor. Yo necesito que arregles esto porque esto me duele. Señor, yo necesito que me sanes de esto, porque esto me está causando mucha incomodidad, mucha insatisfacción, mucho dolor. Señor, yo necesito que me perdones este pecado. Señor, yo necesito que ores en mí porque me siento culpable. Señor, yo necesito que me abras. Señor, yo necesito que esto, yo necesito que lo otro. Se da cuenta que cuando lo que lo relaciona con Dios es su necesidad, usted se da cuenta que el centro es usted. Y usted no se va a preocupar nunca ni en conocer a Dios, que es una de las demandas el número uno en las escrituras del Señor, conocerlo a Él, como lo dice en Jeremías 9. Dice que no se alabe el fuerte en su fortaleza. Mejor lo leo, vamos a buscarlo porque aquí tengo la Biblia. Jeremías 9, 23 dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, Señor? ¿En qué me alabo? Dice el versículo 24. En entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. Wow, bendito el nombre del Señor. Grande y maravilloso. Así que las cosas que nosotros le pedimos al Señor no está mal pedirlas. Lo que no está bien es que nos quedemos ahí. Que nos mantengamos en esa relación con Él, en donde nosotros estamos totalmente conscientes y consumidos por nosotros mismos. Y nunca quitamos los ojos de nuestra propia alma. Aquí lo que importa es cómo me siento, aquí lo que importa es cómo este viejo hombre. Ve acá, el viejo hombre no tiene solución. Dios no puede mejorar al viejo hombre, ni quiere. Dios no puede sanar al viejo hombre, ni quiere. Todo eso que tú le llamas herida, todo eso que tú le llamas rechazo, todo eso se hizo en el viejo hombre. Para Dios ni siquiera existe. Y vamos a llegar allá, voy a avanzar un poquito. Porque hablando de este cuadro de la división que hay entre... hablé entre el desierto, entre Egipto y el desierto y la tierra prometida, el mar Rojo y el río Jordán. Así que la otra división que está entre el desierto y la tierra prometida es ya hablé de la división que hay, ya hablé del desierto, ¿verdad? Que el desierto es a donde Dios nos trae. Yo creo que para que nosotros mismos nos conozcamos, nos encontremos con nosotros mismos, nos demos cuenta del propio desierto que somos nosotros. Ahí nos trae Dios. Así que cuando miramos nosotros esto del desierto, allí en el desierto es en donde nos trae Dios para que nosotros experimentemos nuestras propias vidas, para que nosotros experimentemos nuestras propias necesidades, para que nosotros experimentemos nuestros propios deseos, ahí en el desierto. Para que nosotros
al experimentar nuestras propias vidas, lleguemos a ver realmente lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros experimentemos nuestras propias necesidades, nos podamos dar cuenta qué es lo que mi alma necesita, que puede venir de parte de Dios, y qué es lo que realmente yo no estoy necesitando, pero estoy pidiendo. Así que cuando nosotros cruzamos el río Jordán para entrar a la tierra prometida, en el caso de Israel tenía que enfrentarse primeramente a Jericó, si recuerdan, cruzar el río Jordán y enfrentarse a Jericó. Hubo muchos que no quisieron cruzar. Hubo 2 tribus que no quisieron, eran 12, no quisieron cruzar. A nosotros no nos interesa, nosotros queremos quedar de este lado, del lado del desierto. Así sucede. Así que cuando cruzamos el río Jordán hacia la tierra prometida, es cuando realmente vamos a comenzar a experimentar por fe. Es cuando realmente vamos a comenzar a experimentar por fe la vida que Dios nos ha dado. Tenemos esa vida en el desierto, pero en el desierto no la podemos experimentar. ¿Por qué no la podemos experimentar en el desierto? Porque estamos totalmente consumidos por nuestra propia vida. Mientras nuestra propia vida sea nuestro foco, la vida de Dios no puede hacer nada en nosotros. No la dejamos. Repito, cuando yo estoy hablando de nuestra propia vida, me estoy refiriendo a mi yo. Todo aquello que nosotros hemos estructurado, independientemente de Dios. Dios no dijo nada, Dios no hizo eso, lo hicimos nosotros. Y precisamente provino y lo hicimos en nuestras propias tinieblas. Entonces, ¿cuál es el problema que Dios tiene con el yo? El problema que Dios tiene con el yo, o por qué no gusta a Dios del yo, o por qué ha destruido Dios el yo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya el yo en mí murió. ¿Por qué lo quiere destruir Dios? Porque allí se estructura todo el pensamiento que tienen las tinieblas. Entonces, no es posible, y eso es lo que nosotros llamamos vida. Eso es lo que nos anima para hacer todo lo que fuimos independiente de Dios. Todo lo que éramos. Ahora, hay cosas de esas que las seguimos amando y las seguimos acariciando y guardando ahí en nuestro corazón y no queremos que salgan de nuestro corazón. No las vamos a dejar salir de nuestro corazón. Pero tienen que salir de allí. Porque mientras nosotros las sigamos guardando en nuestro propio corazón, va a ser imposible que la vida de Dios se pueda ver, se pueda experimentar, pueda encontrar una expresión en nosotros. No es posible de que eso suceda. Entonces nosotros tenemos que, esa vida ha sido quitada de nosotros. Hemos sido circuncidados por el Señor. Eso es importante. Fíjense que cuando Israel cruzó el río Jordán, no se puede experimentar la vida de Dios en el desierto, ya la tenemos. En el desierto tenemos la vida de Dios, pero no la podemos experimentar. La vida nuestra ocupa toda nuestra alma, nuestro propio yo. Entonces, eso nos consume, eso nos marca, nos guía, nos pone. Hay que cruzar ese Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, lo primero que hizo Josué fue circuncidar a toda esa población, a todos aquellos que cruzaron, a todo el pueblo les cortó o les hizo cortar, de acuerdo a lo que hicieron, el prepucio. En otras palabras, en tipos y sombras, eso estaba hablando de una circuncisión del corazón. Ellos estaban siendo circuncidados físicamente. A los varones les estaba siendo cortado el prepucio. Pero Dios estaba simbolizando con eso, estoy circuncidándoles el corazón. Estoy quitando de ustedes todo ese yo
que los ha mantenido separados de mí. Todo ese yo que no permitió que ustedes pudieran experimentar mi vida que está ahora en ustedes. Que ustedes pudieran vivir la vida mía que ahora está en ustedes. Eso era lo que estaba mostrando Dios a través de la circuncisión que Dios le había hecho le había hecho al pueblo. La realidad de Dios les estaba haciendo real lo que ellos vivieron al salir por la puerta ensangrentada. Recuerden que cuando ellos entraron por esa puerta, entraron a participar de la muerte. Y por la mañana cuando salieron, para Dios ellos salieron ya con una nueva vida de ese lugar. Esa vida ellos no la pudieron experimentar en el desierto, porque su propia vida los estaba consumiendo. No pudieron. Es lo mismo que puede estar sucediendo con nosotros. Nosotros tenemos que salir de eso. Nosotros tenemos que entender que ya eso nos fue circuncidado para poder ahora disfrutar, experimentar y nosotros disfrutar y poder vivir la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que está hablando, lo que está mostrándonos el Señor. Entonces, esa es la historia nuestra también. Esa es la historia que cuando Israel salió, dijo Dios, este es mi hijo, mi primogénito. Eso es lo que tiene que suceder con usted. Que cuando nazca de nuevo, Dios diga, tú eres mi hijo, mi primogénito. Nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y aún así, no podremos experimentar la realidad de esta vida que está en nosotros, la realidad de ese cuerpo al que pertenecemos, mientras nosotros sigamos manteniendo una relación con Dios basada en lo que recibimos y no en su propósito. Una relación con Dios basada en la provisión y no en el propósito. Entonces, esa no es la manera como nosotros podemos seguir a Dios. No se puede seguir a Dios. No se puede seguir a Dios si lo que nos relaciona con Dios son nuestras necesidades. No se puede seguir a Dios. Nosotros estamos llamados a seguir al Señor. Y estamos llamados a seguirlo de la provisión al propósito. Ok, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor nos dio redención, nos dio perdón, el Señor nos rescató, el Señor nos dio el perdón, el Señor nos dio todo eso. Y después en lo natural nos dio un montón de cosas más. El Señor nos dio paz en nuestro corazón, qué sé yo, una cantidad de cosas impresionantes. Eso es, estábamos empezando. No veíamos otra cosa, nos veíamos a nosotros mismos y eso. Sí, pero en la medida en que hemos ido creciendo en esta vida espiritual, debemos ir haciendo la transición, el salto de pasar de esa vida, de ser bebés espirituales, a pasar ya a un crecimiento. Que ya mi relación con Dios no está determinada por lo que estoy recibiendo de Él, sino que está determinada por el propósito. Entonces, ¿qué significa seguir a Dios de la provisión al propósito? El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, dice el Señor que hay que tomar la cruz para poder seguirlo a Él. Tenemos que tomar la cruz, ¿verdad? Ahora, si hay que tomar la cruz, ¿dónde se lleva la cruz? En la espalda, ¿cierto? El Señor llevaba la cruz aquí en el hombro, sobre su espalda. Llevaba el Señor la cruz. Ahora, el problema no es solamente tomar la cruz. El problema es a dónde vamos nosotros con esa cruz en la espalda.
Hay gente que usted la oye diciendo, yo estoy siguiendo a Jesús. Bueno, ¿y hacia dónde te está llevando el Señor? Si estás siguiendo a Jesús, ¿hacia dónde te está llevando? Algunos de ustedes los oye decir que los está llevando hasta el cielo. Hay algunos que los está llevando hasta el cielo. No, el Señor me llevó al cielo y me hizo un tour por allá en el cielo y yo recorrí el cielo y caminé el cielo y de ñapa el Señor me dijo, ¿quieres darte una vueltica por el infierno? Me llevó al infierno y vi todo eso y otra vez vine y creo que estoy programado para otro viaje al cielo. Ay Dios, estas son como tantas ignorancias, oír hablar de ese tipo de cosas. No, no, no. ¿A dónde cree usted? ¿Por qué dice él que tome su cruz y que lo siga? ¿A dónde nos está guiando el Señor? ¿A dónde nos está guiando el Señor? Ahora, no estoy diciendo que Jesús nunca nos vaya a guiar o que vaya Jesús a hacer lo que uno necesita. Pero eso no es lo que significa seguir a Jesús. Que el Señor me guíe para hacer algo, que el Señor me dé la respuesta en algo que necesito, eso no significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa ponerse la cruz en la espalda e ir a donde Él fue con la cruz en su espalda. Eso significa seguir al Señor. Dice el Señor, el que quiera seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, el que quiera seguirme, dice el Señor, el que quiera seguirme, dice el Señor, tome su cruz. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva Él? Él nos está llevando hacia donde Él fue con la cruz. ¿Y a dónde fue el Señor con la cruz? Él fue a la muerte, a la sepultura y a su resurrección. Así que si usted está siguiendo a Jesús, es porque está cargando una cruz. Y esa cruz lo está llevando a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Esa es la forma como nosotros seguimos a Jesús. Lo demás son puros inventos de la mente de la gente. Tiene nada que ver. Porque esa es la forma como nosotros seguimos al Señor. El Señor le dijo a los judíos, escuchen lo siguiente, por esa misma razón, a los judíos le dijo, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo y me buscarán, y como le dije, y como dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Escuchen, eso le dijo a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir o no me pueden seguir. Ahora, ¿qué le dijo a los discípulos? En la Nueva Biblia Latina, Juan 13:33, lo que acabo de leer, y en Juan 14:3, esto es lo que le dice a los discípulos. Fíjense cómo cambian las cosas. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también conmigo. O sea que a donde yo voy, yo los llevaré conmigo. A donde yo voy, yo los llevaré conmigo. Si usted lo va a seguir a Él de la provisión al propósito, déjeme decirle que eso es imposible sin que usted lleve una cruz en su espalda. No va a poder. Ni usted ni yo nos podemos alejar de nosotros mismos. Ni usted ni yo nos podemos alejar de nuestro propio yo si no damos un paso hacia esa muerte, hacia esa sepultura y desde luego a esa resurrección. No se va a poder. No se va a poder. Ahora, si usted realmente lo sigue en la cruz, si usted realmente lo sigue en la cruz, usted está quedando atrás y está, si usted lleva la cruz y está siguiendo al Señor, el yo está quedando atrás, pero en usted está viendo un progreso, se está dando un progreso, va a comenzar a experimentar el fin del viejo hombre y va a comenzar a experimentar
el incremento del nuevo hombre. En la medida en que usted lleve esa cruz. La cruz significa muerte, ¿verdad? Ahora, estoy diciendo este tipo de cosas porque hay mucho movimiento en el cuerpo de Cristo, pero la mayoría de las veces ese movimiento no nos está moviendo a nosotros. Porque realmente la única manera de seguirlo a Él es experimentando la muerte de que Él murió. Recuerden, Él murió al mundo y al pecado, murió Él. La sepultura de todo lo que está muerto, nosotros hemos muerto a eso. Y la vida está al otro lado. Fíjense que en el momento en que Israel entró a la tierra prometida, Josué hizo que todos fueran circuncidados, apenas pisaron al otro lado del Jordán. ¿Qué era lo que había sucedido? Ellos habían olvidado circuncidar a sus hijos en el desierto. Ya esa ley se las había dado Moisés. Ahora estaban en manos de Josué y Josué vuelve a recordar eso. Mira, casi en la ley dice que para nosotros poder estar en el pacto con el Señor tenemos que ser circuncidados. ¿Cómo es que, imagínense si se habían alejado del consejo de Dios? Por eso vagaron en el desierto por 40 años. Se olvidaron del consejo de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios. Por esa misma razón, nosotros no podemos ir a ningún lugar sin haber circuncidado nuestro propio corazón, sin que el Señor lo haya circuncidado. Porque, le cuento algo, si usted no es circuncidado por el Señor, usted va a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto y nunca va a poder salir de ahí. A eso le pasó al pueblo de Israel. A eso le pasaron a todas aquellas generaciones que murieron miles y miles y miles. Porque nunca quisieron pasar de esa provisión a tener una relación por fe con Él desde el propósito. Todavía existe eso hoy. Todavía existe eso. Ahora, ¿por qué es el problema? Hombre, porque no estamos dejando atrás la carne. Sin la circuncisión no hay en ningún lugar a otro donde ir, sino quedarse en el desierto. ¿Por qué es necesaria la circuncisión? La circuncisión del corazón. Circuncidarnos el corazón significa circuncidarnos al viejo hombre. Significa cortar de nosotros al viejo hombre. Circuncidar el corazón. Ahora, si el corazón no es circuncidado, escuche, quiero que esta parte quede clara. Ellos entraron al desierto desde que salieron por esa puerta ensangrentada, salieron con la vida. Atravesaron el Mar Rojo, entraron al desierto y ellos tenían la vida. Pero ellos esa vida de Dios no la pudieron experimentar nunca. Las cosas de Dios nunca la pudieron experimentar. La gracia de Dios, la paz de Dios, ese tipo de cosas no lo pudieron experimentar nunca, porque ellos nunca pudieron pasar de la relación basada en ese propósito a una relación basada de la relación basada en lo que ellos recibían de Dios a una relación verdadera basada en el propósito de Dios. Eso significaba que el corazón de ellos no había sido circuncidado. Y mientras el corazón no sea circuncidado, mientras no nos sea cortado eso del corazón, el único lugar al que podemos ir es al desierto. Y seguiremos dando vueltas. Es el vivo ejemplo. Esa gente dio vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, 40 años hasta que murieron más de 600,000 personas. Los que entraron a la tierra prometida, lo primero que hizo con ellos Josué es, hay que circuncidarlos, porque la perspectiva tiene que ser otra, para que ellos puedan disfrutar de algo totalmente diferente. Por eso usted ve tantos cristianos frustrados. Por eso usted ve tantos cristianos lamentándose de que esto es pesado, de que esta vida es difícil llevarla, de que porque no ven sino una sola cosa, se ven
la demanda de sus propias almas delante de Dios, la demanda de sus propias vidas delante de Dios, pidiéndole no sé cuántas cosas a Dios que supuestamente Dios no les da. Entonces se frustran, entonces se cansan, entonces se entristecen, pero nunca han visto el propósito de Dios. Y tienen la vida de Dios, sí, sí la tienen. Pero van a vivir frustrados, van a vivir cansados, van a vivir queriéndose ir, queriendo, ahora sí están, más luego no están, después otra vez sí están, después ya otra vez se fueron. La vida está en ellos. Pero lo que les va a tocar camellar y sufrir de ahí en adelante va a ser grande, porque viven en una equivocación. Hoy Dios está hablándonos de eso. Si queremos salir de la provisión y entrar al propósito, tenemos que salir de nosotros mismos y entrar a Cristo. Tenemos que salir de nosotros mismos y entrar a Cristo. Tenemos que experimentar lo que significa ser crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que experimentar el ya no vivo yo. Tenemos que experimentar el Cristo es el que vive en mí. Así como lo experimentó el apóstol Pablo. La misma invitación que Dios les hizo a ellos es la misma que existe para nosotros ahora. Los que hemos sido sacados del infierno, de la esclavitud y la muerte, y experimentamos un poquito la vida en la tierra prometida. Así que, para terminar, quiero dejarles este desafío. Usted va a dejar de crecer individual y corporativamente si no deja la provisión y empieza a volver su corazón al propósito. Usted no va a poder crecer como persona ni como miembro del cuerpo de Cristo, a menos que deje esa relación que trae con Dios basada en lo que recibe de Dios y comience: pero es que yo no sé de eso de propósito, a mí nunca me han hablado de propósito. Bueno, tienes que comenzar a buscar eso del propósito. A mí explíqueme, hábleme de ese propósito, qué es lo que es. Y tienes que llegar a eso del propósito. Ahora, usted ni siquiera necesita saber qué significa eso. Usted solamente tiene que tener un corazón dispuesto para perder su vida y encontrar la del Señor. Un corazón dispuesto para eso. Llevar su cruz, Señor. Morir al yo, morir a estos deseos, morir al mundo, pero vivos para ti, Señor. Si usted tiene una relación con Dios basada en la provisión, repito, tarde o temprano usted va a terminar cansado, insatisfecho, frustrado. Y por eso se pierde el primer amor. ¿Por qué razón se pierde el primer amor? Porque siempre nos quedamos ahí, nunca salimos de ahí. No sabíamos que existía otra cosa. No sabíamos que al otro lado del Jordán era que estaba la tierra prometida por Dios. No sabíamos eso. Pero bueno, hoy se lo estamos contando. Dios quiere traerte a experimentar el lugar al que te ha traído. Así que, bueno, yo en este momento no estoy hablando de provisión natural. Solo estoy hablando del cristianismo centrado en el yo y de vivir nuestras expectativas para Dios. ¿Qué esperas tú de Dios? Pregúntenle al cristiano. ¿Qué esperas tú de Dios? Y lo que espera de Dios es 1.000.000 de cosas. Pero ¿qué esperas a Dios de ti? Entonces la persona dice: Dios espera que yo ame al prójimo, que nos amemos nosotros mismos. Es decir, como una lista de cosas que tiene más que ver conmigo que con Dios. Eso no tiene que ver con el propósito de Dios. Así que, si nosotros seguimos basados en esta relación con Dios, centrada en nuestro propio yo, y no dejamos de vivir nuestras expectativas para Dios, las cosas van a seguir terribles.
Le aseguro que no solamente va a perder su primer amor, también va a perder el fuego. Ese fuego que de Dios tarde o temprano va a morir en usted, en algunas personas más rápido que en otras. Sus ojos van a volver a la tierra y va a necesitar, esto que voy a decir es bien interesante, esto es supremamente interesante porque en esto veo que ha caído hoy la iglesia del día de hoy. Usted va a tener que necesitar eventos cristianos excitantes. Usted va a necesitar olas de poder en la iglesia. Eso se llaman confites para el alma. Eso sirve para nada. Confites para el alma. Usted va a necesitar shows permanentes que lo entretengan. Usted va a necesitar cosas permanentes que ocurran allá que lo motiven. Usted va a necesitar ese tipo de cosas que lo emocionen para hacer que el cristianismo se sienta nuevamente vivo en usted. Usted va a vivir como una montaña rusa de emociones espirituales. Así que si usted realmente quiere crecer, usted va a tener que hacer un giro de 180 grados y salirse de sus expectativas para Dios y empezar a experimentar las expectativas que Dios tiene para usted. Eso es hablar de algo totalmente diferente, totalmente diferente. Yo quiero terminar el día de hoy dándoles una ilustración. Por ejemplo, si usted tuviese una jarra así de vidrio grande, ¿verdad? Y usted, esa jarra dice que le caben 5 litros. Pero usted viene y coloca dentro de esa jarra, coloca 10 piedras, así de este tamaño las coloca. Y le dice, por favor a alguien, por favor écheme ahí los 5 litros que dice que contiene. Y viene la persona a la otra y dice, Señor, ya se llenó y apenas han entrado 3 litros y medio. ¿Pero cómo? No puede ser. La capacidad de ella son 5 litros. Sí, señor, pero lo que pasa es que esas piedras que tiene dentro están mermando la capacidad de la jarra. Si usted no la saca, no se va a poder echar el litro y medio que hace falta. Si la persona insiste que las piedras se deben quedar, jamás podrá echar el resto de agua que hace falta. Así es el alma de las personas. La quieren llenar de la vida de Dios cuando realmente eso está lleno de piedras y lo que ha entrado son poquitos por aquí, poquitos por allá y poquitos por este lado. Eso no va a poder suceder en usted hasta tanto usted no renuncie, hasta tanto usted no permita, hasta tanto usted no saque esas piedras o no deje que el Espíritu Santo sea el que elimine esas piedras que están en usted. Definitivamente no se va a poder hacer absolutamente nada. Así que para que el agua de Dios, la vida de Dios, pueda entrar en nosotros, nuestra alma tiene que ser vaciada de nosotros mismos. Nuestra alma está muy llena de nosotros, demasiado llena, y muy poquito de Dios. Demasiada piedra. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, por este momento, Señor, de poder compartir acerca de estas realidades tuyas, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender que necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos avanzar en esta vida cristiana, Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, por tu infinita ternura, por tu infinita paciencia con nosotros, Señor, pero sobre todo por tu infinito poder y gracia hacia nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, que todo aquel que pueda oír esta palabra la pueda entender, Señor, y comience por lo menos a preguntarse si lo que estoy viviendo realmente es lo que debería vivir. Tú nos has traído a este propósito
a esta tierra prometida. Nuestra tierra prometida se llama Cristo, y ahí en ella tenemos nosotros que comenzar a experimentar lo que es Él. Cuando Él dice yo soy paz, esa paz tiene que hacer parte de nosotros. Cuando Él dice que Él es el gozo, ese gozo tiene que hacer parte de nosotros. Y cada una de las cosas que Él es y en Él hay, Señor, nosotros debemos comenzar a experimentarla solamente si nos vaciamos de nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor. Antes de que se me vayan, quiero saludar a ver quiénes llegaron por aquí. Quienes están por aquí, saluda a Alfonso Andrade, que fue el primero que se conectó. Carito también se conectó de primerita, allá en Cincelejo. Alfonso en Valledupar. Sandra Milena Meneses está conectada desde Cúcuta. Saludo para Sandra y la familia. Sandra dice, buenos días, Pastor Lexis y familia congregada. Un saludo especial. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Clara Díaz. Clara está conectado desde Santa Marta, el psicólogo. William Palacio Villamizar, el pastor William, saludos para el pastor William de aquí de Barranquilla. No sé por dónde anda el pastor William en este momento. Alberto Rosales, saludos para Alberto Rosales, de donde esté conectado, en el nombre del Señor. Manuel del Cristo Torres Gil, saludos Manuel, para usted y para su familia, en el poderoso nombre del Señor. Dila Meriño Lescano, de aquí de Barranquilla. Dila, rato sin saber de usted, de su vida. Un saludo especial para usted y para los suyos. Enuxis Córdoba, de este ministerio, saludos para la hermana Nurcia aquí de Barranquilla. Marisela de Dios, saludos para Marisela, para toda tu familia, Marisela, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La capellán Magola Arroyo, saludos para nuestra amiga, tiempo sin ver a la pastora Magola, pero saludos para usted y para todos los suyos. Alfonso Andrade de Valledupar. Nora Rocío Sánchez Sepúlveda, ¿desde dónde está Nora conectada? Nora Rocío Sánchez. Arelis Isabel Esquivia Castro, saludos para Arelis, de donde esté conectada Arelis, saludos para usted. Roberto Torres, saludos para Roberto también, para todos los suyos, para su familia. No, cuidado. Para toda la familia, este gato. Vaya para allá. El gato. Bendito el nombre del Señor. Alfonso Andrade. Nora Rocío Sánchez Sepúlveda, saludos para Nora, desde donde nos escribe Nora, un abrazo para los suyos. Norberto Romero, saludos a Norberto, para todos los suyos también, Norberto. Evelyn Acuña, es hija del pastor Julio, aquí en Barranquilla, Barrio Paraíso. A ver quién más está por aquí. Eva Esther Guevara Robles, saludos para la hermana Eva aquí en Barranquilla. Saludos, hermana Eva, para usted, para todos los suyos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Patrocinia Yepe Romero, saludos para Patrocinia y para toda su familia. Nora Rocío Sánchez Sepúlveda, saludos para Nora, creo que ya la habíamos saludado. Y por último está Clara y Alfonso, que ya los hemos saludado. Familia bendecida por el Señor, un abrazo para todos y para cada uno de parte del Señor. Tenemos una nueva cita el jueves 7:30 de la noche y el viernes 8:30 que nosotros nos reunimos para compartir diferentes enseñanzas, diferentes estudios bíblicos. Si usted quiere participar, escríbanos y le mandamos el link. Y los domingos 11 de la mañana. Le damos las gracias y la honra al Señor por este tiempo. Amén y amén.